Estamos acá con Alejandro Tantanian, dramaturgo, director y docente, por cuyo taller pasaron un montón de dramaturgas y dramaturgos que hoy, bueno, están por todas partes, ¿no? Bueno, gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. ¿Te gusta que te entrevisten en general? Sí, no sé si la palabra es que me guste, pero sí, me parece que es una buena forma en principio, de poder decir lo propio y tener contacto con la gente. Me parece que es una buena manera de conectarse. Bueno, empezamos primero con una pregunta que le hacemos a todos los que vienen acá, que es, ¿quiénes son tus maestros? Ok. Bueno, digamos, maestros, yo reconozco esencialmente a dos. En el terreno de la actuación y la dirección fue Laura Yusen, que es una directora que aún, bueno, ahora está produciendo menos, pero bueno, ya está grande también. Yo me formé con ella, estuve estudiando 5 años con ella, siendo yo muy chico, tendría, no sé, creo, 17, 18 años. Y en el terreno de la dramaturgia llegó un poco después. Yo fui de la primera camada de lo que es la carrera de dramaturgia de la EMAD, que sigue existiendo, que en ese momento era dirigida por Mauricio Cartún, conjuntamente con Roberto Perinelli. Yo formé parte de la primera camada, que fue en el 94. Pero inmediatamente después, a partir de una beca que gané, que era la beca Antorchas, que era una beca de una fundación privada que estaba buenísima porque permitía que vos pudieras estudiar un año aquí o en el extranjero, hice un trabajo muy intenso de 2 años por esa beca con Ricardo Monti, a quien considero mi maestro en el terreno de la escritura. O sea, te podría hablar después, sí, tuve, no sé, una maestra de canto, estudié con un montón de otras personas, con Augusto Fernández, también en dirección y actuación, con Norman Brisky, con Juan Carlos Gené, hice seminarios de dirección, pero digamos, esas dos personas que me marcaron mi forma tanto de pensar la escritura como de pensar la actuación y la dirección fueron Laura Yusen, en el caso de la actuación y la dirección, y Ricardo Monti en la dramaturgia. ¿Y pensás que a lo largo de todos estos años de formación, como elaboraste, dirías que tenés un método como más en el terreno de la docencia? No sé si un método. Lo que sí me parece importante en la docencia o en el trabajo con los otros, quizás también por experiencia más generacional, no porque la haya vivido yo, pero en general hubieron muchos maestros, y sigue habiendo, supongo, que tratan como de imponer su propio modelo, su propia poética, ¿no? Y hay algo de esa suerte como de casi como una obsesión por el legado, o porque hay una persistencia en determinadas formas de entender y de hacer lo que nosotros hacemos, que intenta eso, todo el tiempo generar como tribu, ¿no? Como evangelistas, digamos, de esa figura. Y en mi caso siempre decidí hacer otro camino que es más largo, es más complicado, quizás más frustrante por ahí para el alumno y para el docente menos egocéntrico, porque no es que vos ves, no sé, Tantanianes por todos lados, sino que y en realidad de lo que se trata es de acompañar la voz de cada uno. O sea, encontrar la manera de que la voz, tanto en la actuación o en la dirección o en la escritura, aparezca esa voz singular, que en principio se parece a otras cosas, porque uno empieza imitando, como los bebés, y empieza a hacer cosas parecidas a aquellas cosas que admira, o que vio, o que conoce, y de a poco va apareciendo esa voz singular. Muchas veces también te encontrás con alumnos que ya tienen esa voz singular, y que por ahí creen que no está bien, porque no es lo que se lleva, o no es lo que no es central en las poéticas que están en uso, digamos. Y el trabajo más atractivo es eso, que esa voz empiece a hablar. Y lo que empieza a pasar es que después, tenés autores muy interesantes con voces singulares, que es lo que en realidad se necesita para que el paisaje sea diverso y no sea una especie de autoritarismo dramatúrgico o de dirección en términos de poética, ¿no? Sí,
¿Y vos dónde pensás que vos aprendiste a enseñar? ¿O podés señalar o demarcar un espacio en concreto donde, o un maestro? A mí siempre me gustó, o sea, siempre me gustó. O sea, yo empecé, como casi todos los que empezamos a dar clases, empecé por una cuestión de necesidad, o sea, es una salida laboral. Yo terminé mi secundaria, empecé a estudiar mi carrera universitaria, la dejé por la mitad. Yo estaba en la Nacional de Buenos Aires, entonces tenía el ingreso irrestricto, entonces entré a la Facultad de Psicología de la UBA, estudié 3 años, pero yo paralelamente a eso ya había empezado a trabajar en teatro desde los 14, nunca dejé. Y a partir bueno, dejé la facultad el tercer año, tendría yo, no sé, 20. Y a los 22, 23 empecé a dar clases como para tener un ingreso. Y nada, y sigo dando clases, por lo cual no es solamente el tema del ingreso, es algo que me gusta, me da mucho placer esto que te dije antes, digamos, acompañar procesos, acompañar, nada, que la gente pueda descubrir. Es como muy hermoso poder acompañar esos caminos. Y después me parece que una de las cosas que a mí me resultan más atractivas de dar clases es estar en contacto permanente con lo que viene, que no tiene que ver con la edad solamente, porque hay gente mayor, no son todos jóvenes tampoco mis alumnos, y que puede traer algo nuevo. Entonces es estar en contacto con aquellos que quieren hacer esto. Y eso también te permite correrte de ciertos castillos de cristal, o de cierto aislamiento, de cierta idea de la obra de uno, ¿no? También tiene unas cuestiones complejas, porque cuando uno está, no sé, yo a veces tengo en el año doy clases en la maestría de escritura creativa en la UNTREF, daba clases en la maestría de dramaturgia en la UNA, ahora ya no, pero digo, hubieron años en donde yo tenía, no sé, 60 o 70 alumnos a cargo en dramaturgia, cada uno manejando una obra, o sea, había 60 cuerpos ficcionales construyéndose, difícilmente te quede espacio para construir uno a vos, porque con todo eso en la cabeza. O sea, eso también tiene algo que por ahí no es complicado a veces, equilibrar, digamos, la propia creación cuando estás tan como en algún punto disuelto, en el mejor de los sentidos, en el deseo de los otros. Pero bueno, se encuentra el lugar y se encuentra la manera, y es algo que no dejo de hacer porque me entusiasma mucho, me gusta mucho la relación, el grado de comunidad que se arma. Bueno, y en la pandemia también fue complicado porque tuve que empezar a hacer algo que no hacía, que era la virtualidad, en el caso de dramaturgia. Y bueno, ahora a partir de este año arrancamos, bueno, estuvimos juntos en ese curso, arrancamos un curso de dirección ahí en el estudio Los Vidrios de Lisandro Rodríguez. Y para mí eso es hermoso, pues es un encuentro con la gente. Yo no había dado nunca un seminario de dirección, había dado seminarios con cortos, pero no una cosa así, decir, bueno, tenemos todo un año trabajando. Y nada, me enciende, me gusta, y lo sigo manteniendo porque son espacios que me hacen bien, y creo que le hacen bien al resto. Y vos sos una persona muy leída, como bueno, aún para dramaturgo y director, o sea, sí, de parámetro. Y a mí hay algo que siempre me da como bastante curiosidad, y por ahí digo, es una pavada, pero digo, y que siento que es muy clave a la hora de la docencia, que es como el vínculo con la referencia, ¿no? La referencia literaria o teatral, como algo de como vos cuando le devolvés a alguien deberías leer esto. Sí. Y no, te quería preguntar, digamos, si hay algún tipo, o sea, ¿cuál es tu criterio para eso? O sea, ¿hay algún tipo de estrategia a la hora de eso, de dar una referencia, ¿no? Porque puede resultar muy abrumador esa parte. ¿Te resulta abrumador cuando lo digo? No, como no. No, a ver, no, de estrategia, en general yo estrategias, no. Yo hace mucho tiempo tenía una especie de, hace unos años ya quizás, tenía como ejercía por ahí un excesivo control sobre las cosas, digamos. Ordenaba mis clases, pensaba la manera de, o sea, ensayaba como director y anotaba todo lo que se veía en el ensayo. Lentamente me fui dando cuenta que todos esos apuntes, notas, cosas, no volvía a ellas, ¿viste? No. Entonces, esto te cuento porque tiene que ver con lo que me preguntaste. Y ahí medio que solté y me dejo guiar por la intuición. Digamos, a veces estoy como en una especie de estado en donde escucho y no escucho, estoy y no estoy, que en un principio me daba medio culpa, digo, ¿cómo puedo estar escuchando? Y de repente me doy cuenta que hay algo ahí, en donde yo me coloco,
que tampoco voy a preguntarme por qué es así, ya está, que es más intuitivo y que tiene que ver con algo que está pasando en la escritura o en la escena. Y eso inmediatamente me lleva a algunas referencias de la misma forma que puedes asociar blanco con cielo. O sea, ¿entendés? O sea, como un... Y que tiene que ver también con ese mapa que uno tiene respecto a lo que leyó, a lo que vio, a lo que escuchó. Y sobre todo también porque en general el teatro tiene como una... Los que hacemos teatro tenemos como una mirada un poco como sospechosa respecto a la intelectualidad. Porque bueno, porque estamos muy mandados a hacer, ¿no? El actor hace, ¿no? Actúa. Por ahí el que más vínculo tiene con un grado de pensamiento es un autor, pero también el autor está en función de esos actores. Entonces, digamos, mi vínculo con el teatro nace esencialmente de la literatura. O sea, yo entro al teatro porque empecé a leer teatro y me gustaba leer teatro, no porque me gustaba hacer teatro. Entonces, bueno, eso quedó siempre como en el origen. Entonces, para mí leer y hacer es lo mismo. De hecho, las primeras obras, inclusive algunas que he escrito no hace tanto, están directamente relacionadas con algo que está prescrito, o sea, o que es una obra narrativa, o que es la vida de un autor, no sé, digo, siempre hay un vínculo con la lectura. Sí. Sobre todo con la escritura, por la literatura, ¿no? Por ahí, no tanto por ahí con el cine, como otros autores o directores que tienen más vínculo con el cine, o con las series, o con lo audiovisual. Lo mío es muy fuerte en la música y en la literatura. Entonces, para mí esos son como referentes, más allá de que también de referentes teatrales o de directores que tienen poéticas fuertes y eso. Pero es más intuitivo. Y me parece que son cajas de herramientas. O sea, todo eso que está ahí en el mundo es parte de uno. O sea, uno puede como agarrar, como si fuera eso, herramientas que te sirven, útiles, que te sirven para lo propio. Entonces, si uno está dando clase y te acordás, no sé, esta obra me remite a tal cual o a tal otra, bueno, traer esa referencia para que quien esté escribiendo o produciendo algo escénico, en el caso de la dirección, tenga una referencia que por ahí puede parecerle, pues decir, no, esto me interesa. Eso también, yo en general en las clases no trato de imponer, sino siempre de sugerir. O sea, no es que vos tenés que hacer lo que yo digo, sino yo digo algo. Sí. Si eso hace clac adentro tuyo, decís, sí, acá hay algo, bien. Y si no hace clac, bueno, nada. Escucharé a otro, o no escucharé a nadie, o escucharé la próxima vez si digo algo que te resuene. Pero sí es eso, es más intuitivo. Sí, está bueno esto, ¿no? Como de una distancia, cercanía, como sí. Esa posición de tener que estar ahí. Como perceptivo, ¿no? Sí, por ahí no con la atención al 100, viste que yo al principio eso decía del control, me llevaba como estar como muy atento, ¿no? A ver qué hacía el actor y qué decía y cómo no, y bueno, y a ver, escuchamos este texto, a ver, y estar como... Y ese grado como de 100% sobre todo, por ahí no te permite ver, no sé, qué le pasa al resto con eso que está pasando, ¿no? Que ahí hay cosas también que en nuestro hacer... en nuestro quehacer, está muy ligado también, ¿no? La cuestión de, bueno, ¿qué pasa con la recepción de eso? No sé, nosotros en mis clases de dramaturgia siempre leemos los textos. Sí. No se leen en casa, salvo que sean muy largos. Siempre prefiero que el autor esté callado y escuche, que también es una instancia del teatro, que eso suena, no es como la literatura que uno lee el libro a solas y en silencio en general, sino que eso va a sonar. Entonces está bueno que si son 6 personajes, se elijan a 6 compañeros que lean y uno escucha y también tiene una dimensión como sonora del material, musical. Entonces también cuando uno está ahora que estamos haciendo Zoom o Meet, que podés ver todas las caras, digamos, muchas veces se lee y también estar viendo qué pasa en la recepción, que por ahí no estás pensando en eso cuando las primeras veces estás escuchando el texto o leyendo el texto o siguiendo el texto en el papel o en la compu, en el caso de las clases virtuales, está bueno también eso, ver, bueno, qué pasa, ¿no? Pues ya ahí hay una reacción, que es una muestra, porque no tiene por eso no significa que la gente cuando lo escuche o lo vea le va a pasar lo mismo, pero bueno, también tener en cuenta esas cosas que no son esencialmente la cosa que vos trajiste como autora. Claro. Sino lo que eso que vos trajiste despierta o provoca en los demás.
Sí, como algo que pasaba mucho en las clases de dirección, que era como algo de pasar y mostrar, ya era como algo en sí, como no es el material, sino como uno mostrando. Exacto. Supongo que en dramaturgia también pasa, ¿no? Exacto. Un poco te quería preguntar por como algo del valor, qué valor tiene específicamente el espacio del taller, como algo de la grupalidad, versus como, bueno, una clínica, una supervisión, como un trabajo más individual. Sí, yo hago pocas clínicas individuales porque creo mucho más en la circulación, ¿no? O sea, creo mucho más en que un texto va a enriquecerse. Si nosotros leemos un texto y somos 20, no, obviamente no hablan los 20 porque no da el tiempo, pero si hablan, no sé, 7, 8 personas del texto que acabamos de leer, bueno, nada, ¿viste? Es un poco más poliédrica la cosa a que te lo diga yo solo. Y como más yo no pongo mi palabra en valor respecto a las demás, en todo caso mi palabra tiene una experiencia que por ahí los otros no tienen. Obviamente yo dirijo el taller y lo coordino, o sea, tampoco es que soy uno más, no digo eso, pero sí también. Entonces, escuchar las voces de 9, 8 y yo, 9 personas, es distinto a que tengamos un taller y te hable yo solo. O sea, a mí me parece más enriquecedor. Hay gente que por diversos motivos, veo que prefiere la soledad de la clínica porque, no sé, o porque no quiere mostrar el texto, o le da vergüenza, o quiere que yo esté, a diferencia de un taller, que por ahí estás, no sé, 20 minutos hablando de tu texto, acá estás en una hora hablando de texto. Bueno, porque estás solo y no habla nadie más y no lee nadie más. Sí. Pero no suelo hacer muchas clínicas, no me divierte tanto. Claro. Me parece un poco más como psicoanalítico, digamos. Sí. Como una sesión, un poco eso. Sí, como hay otra impronta donde vas con claro. eso. Un poco yo te quería preguntar también, que también ya lo dijiste algo, pero como qué pasa como cuando aparece un obstáculo, ¿no? En alguien, o alguien que va a tu... ¿Un obstáculo de qué tipo? No, como una traba, ¿no? Bueno, o sea, se trabaja, o sea, se empieza a ver por qué, o sea, se sale de ahí, se va a otro lado, se busca un camino adyacente, o una deriva, o un desvío, o una otra cosa, así, bueno, esto dejalo, empezó otra cosa, déjalo descansar y volver. Sí, en general, digamos... Creo yo que también por la dinámica del taller, que no es que lees toda la semana, porque somos 20 y lees, ponele, una vez por mes. Entonces hay tiempo como para que no estés abrumado con el material, lo cual está bien también. Entonces sabes que podés, a veces hay gente que lee 2 o 3 semanas seguidas, pues podés anotar cuando quieras, para las lecturas en clase, y para tallerearlo, obviamente. Pero en general, digamos, no he tenido como alumnos que están como trabados en una zona como crítica, o sea, viste, como... no. En general, algunos de esos seguramente por ahí pasa y se van. También pasa eso, pues por ahí tampoco sabes por qué se fue alguno. Sí. Pero bueno, es muy posible que alguno se haya ido porque no le da encontrar a la vuelta o vio que... ¿no? Sí, algo de lo que decías, con esa posición de distancia, como que también... invitar como a evitar eso a la gente que va al taller, como algo de estar, pero como digo, la exposición, el recuerdo, ¿no? En la grupalidad. Sí, además en general yo lo que hago en los espacios de aprendizaje es tener una política, digamos, para nada, o sea, ni salvaje, ni, o sea, no se trata de hablar mal del trabajo de nadie, porque eso, o sea, no... En principio, el esfuerzo mayor que tienen que hacer los otros compañeros es hablar de eso que está ahí, desde lo que está ahí, no desde lo que yo hubiera hecho, porque yo no soy vos. Entonces, ¿qué voy a poderme hablar de lo que yo hice si lo hiciste vos? O sea, ¿qué te importa lo que yo haga si lo estás haciendo vos? Y vos no sos yo. Entonces, el esfuerzo del que habla, del que da la devolución, es ver qué hay ahí, qué conformación tiene eso, qué gramática, qué estructura, qué arquitectura tiene eso, y hablar desde ahí. Entonces, en general no se dicen cosas malas. Y cuando hay eso, que muy pocas veces pasa, yo lo inactivo inmediatamente. Porque no creo en la construcción de espacios, también por cuestiones generacionales y porque la he vivido yo en carne propia con maestros de una doxa más dura, más exigente, más rígida. No es bueno, eso a mí no me sirve y no creo que le sirva a nadie.
en un aspecto creativo, ser el hijo del rigor. Disciplinado, sí, pero es otra cosa. Sí. O sea, constante, eso sí. Pero el rigor, el maltrato, es decir, no servir. O sea, yo viví, digamos, 5 años de estudiar con Augusto Fernández. Yo tenía ya una experiencia conformada, en principio, en términos profesionales. También yo estaba trabajando. Era chico, pero trabajaba. Empecé a trabajar, como te dije, a los 14. Y con Augusto yo habré empezado teniendo unos, no sé, a los 30 y algo, 20, no, menos. Sí, en el 25, 26 años tenía. Ya estaba trabajando. Pero yo estuve 5 años y era testigo de gente que se estrellaba contra la pared. Porque, o sea, entrabas a hacer una escena, hacías un paso y decías, no. ¿Por qué no? Sí. Bueno, y entonces hablaba, y era como una máquina de atacar, una máquina de desarmar gente, y era bastante psicopática la cosa. Y por otro lado, si podías ir arriba de eso, que es lo que me pasaba a mí y a muchos otros más, obviamente, bueno, triunfabas. Claro. O sea, era un maestro como, viste, a ver si podés conmigo. Entonces había que a muchos en el camino, pero bueno, no es mi forma tampoco. Yo necesito tener buen clima, o sea, inclusive para ensayar, para dirigir. O sea, yo no puedo tener a alguien que está con cara de culo, o aburrido, o cansado, o alguien que quiera tener problemas. No. O sea, la verdad. Después sí, te encontrás con eso porque te pasa. Uno no conoce a todo el mundo antes de empezar a trabajar. Sí. Y alguien que parece divino, por ahí se transforma en otra cosa cuando trabaja. Distinto es que de repente tengas un problema en el medio del ensayo, es lógico. Pero tratar de que el ambiente y el clima sea lo más fructífero para la creación. O sea, no me parece que nada bueno puede nacer de una especie de zona conflictiva o de guerra. Claro. Pero bueno, es una cosa que yo creo. Hay gente que opina lo contrario. Sí, como una cuestión generacional bien clara, ¿no? Sí, porque además nada es como, ¿qué es? ¿No? Es como, ¿qué te va a forzar a qué? Es una cosa que tiene que ser generosa, vos tenés que abrir, es de una exposición muy alta, estás poniendo en juego cosas muy personales, muy subjetivas, muy íntimas. Entonces, ¿qué te vas a estar riendo de que, no sé, no me parece? Claro. ¿Y cómo se relaciona, también un poco ya hablaste, pero como la docencia y tu hacer, la dirección, ¿no? O digamos, sentís que esa posición, que como esa intuición, bueno, imagino que un poco, si es intuitivo, es lo mismo, ¿no? Sí, pero es como un ida y vuelta, o sea, me parece que es como, yo no, en general, hace ya un tiempo no dirijo diferente de cómo doy clases. Claro. Hace mucho que no di seminarios de dirección, como te dije, pero medios breves. Ahora que estoy yendo todos los lunes a dar las clases, me doy cuenta que esa manera de trabajar es muy similar a la que yo dirijo, cuando dirijo. Sí. Que tiene que ver con estar mirando y meterme, decir, obviamente dejar que el trabajo, cuando lo dirijo yo, no lo paro, eso pregunto, ¿lo puedo parar? ¿Lo paras vos? La directora sos vos, listo. No me meto yo. Después sí. Si me decís, no, bueno, paralo cuando quieras, ahí sí siento que puedo hacer. Con esa única diferencia, después la manera de abordar lo que se vio es muy similar a la manera en que yo abordo. Hacemos un ensayo, una escena de tal obra, la vemos y yo termino y digo. Y reformulo, repienso, o rearmo. Es medio como lo mismo. Sí. No soy... Lo cual está bien, no soy de otra manera dando clases, porque es lo mismo, es el mismo mecanismo de experiencia, ¿no? Que cuando estás dirigiendo. Las clases de escritura son distintas porque en general uno no escribe con los actores, a veces sí, pero lo haces solo. O sea, en un elenco en general no escribe mucha gente, escribe el autor o 2 autores. Pero en el caso de la dirección sí es muy homologable, en el caso de los cursos de dirección. Sí, y con respecto a estas clases de dirección, o sea, vos ya diste seminarios antes. Cortos, muy pocos, sí, no he dado tanto. Sí, es algo que en realidad no hay tantos espacios, hay mucho más de dramaturgia que de dirección, y por ahí tiene que ver con algo de la especificidad de la dirección, como algo de cómo recortar eso. Es más complejo pensar un taller
taller de escritura, cada uno viene con una idea Sí. o si no, le empujas al alumno para que tenga una idea con Sí, ejercicios, con ciertos disparadores. Pero en la dirección está bueno, hay que pensar como un estatuto que permita cierta comunidad. claro. Pues si cada uno viene con una obra que es como un pedo tísico de cada uno, es muy difícil armar grupo. Sí. Y además necesitas de otras personas que no están en el grupo, como los actores, o sea, no forman parte del grupo. Algunos sí, porque algunos se prestan para actuar porque son actores, pero hay algunos compañeros que, bueno, que traen actores de afuera. Entonces, bueno, empieza a ser más complejo la manera de pensar cómo se construye ese espacio para que sea fértil para todos. Sí. ¿Cómo es tu alumno o alumna ideal, digamos? ¿Qué perfil tiene? No, o sea, es un poco lo que te digo, me parece que después hay gente que uno empieza a querer más, también tiene que ver con, bueno, con situaciones de acompañamiento, gente que te acompaña, que está trabajando que trabaja conmigo hace mucho tiempo, viene a las clases que hace mucho tiempo. Pero yo en general en principio agradezco mucho que me elijan, porque viendo tanta gente dando clases, que vengan a un curso o al otro y que distinto cuando estás en una institución, no sé, voy a la maestría de escritura creativa en la UNTREF, no tienen opción, les caigo yo, no pueden elegir otro. Que de dramaturgia pues soy yo, como en cualquier carrera, digamos. Sí. Pero en las clases particulares, digamos, en donde vos decís, bueno, doy clases y te llaman o sea, bueno, eso ya en principio es como, nada, está buenísimo, es como que te eligen, como un novio. Sí. ¿No? Dice, bueno, quiero estar con vos. Entonces eso es un acto de amor que hay que como cuidar. Y bueno, en un punto la relación es esa. Sí. Después, bueno, es qué sé yo, cómo te cae uno, cómo te cae el otro. Eso ya tiene que ver con... Pero eso no lo pongo en juego. O sea, no hay favoritismos en una clase. ¿Entendés? O sea, todos nos tratan. O sea, después, lo que pase después en una situación como más de amistosa o salir a tomar algo que a veces pasa, a veces no. O el tiempo también que alguien está con vos trabajando, o que ves que ese alumno puede estar buenísimo para hacer tal cosa. Yo digamos, tanto con Mariano Tenconi Blanco, con Nacho Bartoloni, o sea, con un montón de alumnos que han sido alumnos míos, les di algunas cuestiones, no me equivoqué, digamos, singulares, y además también les permití formar parte de proyectos como asistentes, que eso es muy formativo. Era necesario para mí porque necesitaba un asistente de plena confianza, alguien que esté como entregado al trabajo, porque bueno, le das esa posibilidad de acompañar un proceso profesional. Te hablo cuando trabajas en teatros públicos, ¿no? Sí. Que es como hay un sueldo y vas todos los días, estás con los actores, ¿no? Y eso siempre es lindo. Esas cosas pasan con los alumnos también, es como una cantera. Y después, a mí lo que sí me gusta cuando veo esas cosas y ves que hay un alumno un poco más retraído, nada, y que es buenísimo lo que hace, nada, empujar. Sí. Ayudar, está bueno. Eso también. Y eso me gusta hacer también, porque me parece que pues eso, en general, no me equivoco. Digo, cuando hago ese tipo de cosas, y che, vos tenés que hacer esto y esto, porque me doy cuenta que hay un potencial que está medio como oculto, medio como un diamante en bruto. Entonces, ayudar a eso siempre es muy lindo, ¿no? Porque esas cosas no se olvidan, quedan como marcadas. Es lo que hizo Ricardo Monti conmigo, es lo que, o sea, ¿entendés? O sea, gente que te vio por primera vez, o Claudio Nadie, que me dio mi primera, digamos, oportunidad de actuar, porque vio algo en mí, yo tenía, no sé, 22. ¿Entendés? Entonces, que alguien diga y te dé ese lugar, te apadrine, bueno, es un montón. Entonces, esas cosas uno después las agradece. Son necesarias. Total, alguien que te encauce. Sí, o que te dé una palmada, que diga, sí, ¿sabes qué? Vos anda. Total. ¿No? Porque esto en este país, bueno, en cualquiera supongo, pero en este país que es todo tan complicado, que no hay, que la salida laboral no es una salida laboral que decís, bueno, puedo vivir de esto, no, te cuesta un huevo por vivir de esto. Hay pocos lugares. Si lo lográs, claro, la torta es muy chica, estamos hablando de la puerta, o sea, profesionalmente es muy difícil, en términos profesionales digo de que te paguen un trabajo. Y bueno, entonces la ayuda de alguien con un recorrido o el espaldarazo de alguien con un recorrido, nada, siempre es bienvenido, ¿no? Porque te reafirma, te constituye, ¿no? Te da esa identidad.
sí, ¿no? Como algo de la generosidad que implica ser como un buen maestro, ¿no? Como muy, como de poder, de que no es algo para mezquinos, ¿no? No, pero eso tiene, para mí eso es lo que a mí me lleva a seguir dando clases, o sea, que tiene que ver con conectarme con la gente, conocer gente que está empezando y nada, acompañar. Para mí el ser acompañante es una tarea muy, muy hermosa, acompañar. Y no es algo que la gente haga muy seguido. Acompañar significa acompañar, no estar adelante. Ir con el otro. Claro. Entonces eso es en general, cuando tenés estas cosas en donde estás como muy solo y no sabes por dónde y si es esto, me conviene esto o aquello, o que alguien te pueda decir es por acá o por allá o hace esto, bueno, es un montón. Total. Y algo que un poco decías con respecto a el vínculo de la docencia y el hacer, como algo de, por ahí a veces la docencia es medio en detrimento del propio hacer, pero también lo está haciendo, digo, con ese acompañamiento uno está. Pero bueno, sí, sobre todo ¿no? El tema de la dramaturgia, que es cuando vos estás haciendo clínica de 60 obras, sí. No me va a ocurrir la número 61. Claro. Pero como yo no es solamente, no escribo, no es que soy escritor, ¿entendés? Me cuesta, o sea, cuando yo escribo es cuando no estoy dando clases de dramaturgia, que es el verano. Porque no tenés espacio en la cabeza. Claro. Ahora, dirigir es distinto, porque ahí sí, es como, lo ves como más, ¿no? Yo puedo dirigir, como estoy dirigiendo ahora, un espectáculo y estar viendo el trabajo de nuestros 20 compañeros del curso. No se me hace clash. Porque, porque la obra ya está escrita y tengo que ponerla en escena. ¿Entendés? Ahora, si me tengo que sentar a pensar una ficción, o fuera lo que fuese, lo que quiero escribir, tengo 60 ficciones en la cabeza porque las estoy acompañando. ¿Entendés? Eso es. Después, la obra que yo dirige no se va a parecer en nada a la otra. La obra que yo escribo, como son palabras sobre un papel, se parece a todas las demás. ¿Entiendes? Entonces, el problema es más que nada cuando es como una especie de intoxicación de las buenas, en todo caso, si existieran, de escritura. O sea, no decís, bueno, no, necesito trabajar con esto, no puedo yo pensar en mi escritura. Sí, o que eso esté, pero con una distancia. Claro, pero no podés tampoco cuando manejas tantos alumnos, qué sé yo, o sea, no. Por más que yo ya tengo también con el tiempo, en general, estoy muy en la obra, después termina la clase y me olvidé. No es que estoy pensando en la obra de tal o de cual. Claro. Pero eso también es una cuestión de preservación, o sea, es como un reflejo que fui como adquiriendo con el tiempo. Después, si volvemos a leer el material, me lo vuelvo a acordar inmediatamente, si lo dejamos de leer 2 semanas. Claro. A veces un poco más, un poco menos. Pero no es que estoy después con los 60 textos en la cabeza, no. Claro, no es un gran entrenamiento así de la percepción. Sí, pero que tiene que ver con nada, son muchos años. Yo te digo, empecé a los 22, tengo 58, o sea, hace 36 años que doy clase ininterrumpidamente. O sea, nunca dejé de dar clases, nunca. Y ¿cómo empiezan tus procesos de escritura? Te quería preguntar un poco por eso, más allá de la docencia. Igual en general, disparadas por la lectura. Como te digo, o sea, de repente estoy leyendo algo y digo, acá hay algo. Que puede ser una anécdota, una palabra, el libro entero, un evento de ese libro, algo. ¿Sí? En general, te diría, en el 80% de los casos ha sido a partir de la lectura. Porque en la lectura es como un gatillo que dispara la futura obra. Y bueno, ya empezando a cerrar, te quería preguntar si hay algo que estés pensando últimamente o como algo que tengas ahí circulando con respecto a la docencia o al teatro, como algo que quieras compartir. No, y sí, bueno, nada, las cosas que yo creo y que con estos contextos tan hostiles, políticamente hablando, como los que estamos viviendo ahora en el agosto del 2024, digo, para fecharlo, si alguien lo ve más adelante, espero que sean otras noticias, que no sean tan pésimas como las que vivimos, de esta especie de cloaca permanente que no para de salir caca de todos los agujeros. Me
Me parece que el teatro sigue teniendo una fuerza revolucionaria que en principio es una actividad que se hace en comunidad. Eso, hay muy pocas cosas que se hacen en comunidad. O sea, necesitas decididamente del otro para hacerlo y del otro para que venga a verlo. O sea, que la gente salga de su casa, se vista, se tome un bondi, un taxi o camine o bicicleta o lo que fuere, para ir a verte, es como, sigue siendo una especie de milagro. Totalmente. Y que vos tengas que necesidad de, aunque sea una obra de una sola persona, no importa, necesitaste del director, del que hizo la luz, del que está en la puerta, del que corta la entrada, del técnico, del que opera el sonido. Bueno, no se hace solo el teatro, no es una persona sola. Y eso me parece, en principio, mantener una actividad comunitaria que necesita de los otros para hacer, es un montón, hoy por hoy, en un momento además donde el ego estallado en las redes sociales y toda esta especie de cosas extraordinarias que tienen las redes sociales, pero esta cosa horrible que tienen las redes sociales, que nos llevó a donde estamos. Si uno lee un poco y rasca un poquito, estamos acá porque está todo planeado para que estemos así como estamos. Sí. Sin ánimos de ser paranoicos, ni conspiranoicos. Es así. Entonces, eso por un lado. Y después también creo que en momentos como estos, el teatro, sin necesidad de transformarse en un espacio de bajada de línea, que nada peor que ser adoctrinar cuando ya te adoctrinan desde todos lados, aun cuando no creas que te adoctrinan, te están adoctrinando, pero sí un espacio de reflexión. Cuando nosotros dirigimos el Teatro Cervantes desde el 2017 al 2019 y dejando una programación que se ejecutó hasta el 2022, los motores de programación y de curaduría de ese espacio, que fue un éxito rotundo, digamos, porque pasó lo que pasó, tenían que ver con eso, con pensar cosas que le importaran a la gente que vive en esta ciudad. Al principio porque el teatro está acá, aunque sea un teatro nacional, está en Córdoba y Libertad, o sea, no está en Córdoba capital y en Río Negro, está solo ahí. O sea, que vos puedas federalizar ciertas acciones. Entonces es pensar el público de la ciudad, qué le importa, qué le molesta. O sea, pensar es un espacio como era como era desde el principio de los tiempos que existe el teatro. Es un lugar donde presentás lo humano para que el humano se piense a sí mismo y se vea en ese espejo, a veces cóncavo, convexo, claro, oscuro, opaco, prístino, pero es un espejo para pensarse. Entonces, el entretenimiento está buenísimo, porque el teatro también tiene que entretener, pero el entretenimiento entendido como entretener, como tener entre, ¿no? O sea, como alguien que está, o sea, vos estás y vos agarrás al espectador y el espectador te agarra a vos y en ese tenerse te entretenés, ¿no? Te tenés entre. Después la idea del entretenimiento es algo más que se llevó el show business, que está buenísimo, pero bueno, como siempre digo, el teatro, hay buen teatro y mal teatro. No tiene que ver con que hoy público, después sí, público, privado, pero hay buen teatro y mal teatro. Y no tiene que ver con que sea comercial, independiente, oficial. Pues puede haber buen teatro en cualquier circuito y hay mal teatro en cualquier circuito. Entonces lo importante es que el teatro tenga esa voluntad de acercarse al otro y de decirle, bueno, vení, pensemos juntos. Por eso es una actividad para mí esencial. Y por eso, a pesar de tantas crisis, de tantas cosas complicadas y de situaciones, digamos, en donde lo digital crece, 2.0, 3.0, 4.0, el teatro sigue existiendo. O sea, es ridículo pensar que el teatro sigue existiendo con todo lo que está pasando hoy. Sí, contra todo pronóstico. Sí, además decir, bueno, que es una actividad tan artesanal, ¿viste? Con gente que tiene que ir a hacer algo, tipo lo contrario de la inteligencia artificial, es como una especie de acciones ridículas, como, que son como, para mí también son focos de resistencia del humanismo. Lo humano va a permanecer hasta que dejemos de estar en la Tierra, pero el humanismo, que es algo que está como medio fuchi, sigue estando presente y el encuentro que te da, o sea, la posibilidad de cuando un espectáculo te conmueve y no hay nada que se le parezca, nada. Eso yo lo digo subjetivamente, obviamente,
Pero a mí, yo me siento a ver algo que me conmueve, esa experiencia quedó grabada para mí para siempre. Una serie de Netflix te la olvidás a los 10 minutos. Entonces, esa porque hay una unidad, hay una comunión, hay algo que se te abre el pecho y estás ahí y ellos vienen a vos y es como, nada, son como, nada, como abuelos garches, ¿no? Como una cosa que decís, bueno, sí, esto no me olvido más. Claro. Te queda en la piel. Sí. Bueno, es lo mismo. Bueno, hermoso. Cerrando con esto. Está muy bien. No, la última pregunta que también le hacemos a todos los invitados es si hay algún material, alguna obra, algún artista, libro, una obra de cualquier índole que quieras compartir. Uy, qué sé. Ay, no sé, mucho, no sé. Debería haberlo pensado antes. Debería haber preguntado que existía la pregunta. No sé, o sea, digamos, me parece que lo que sí siempre sugiero es que uno esté en estado de curiosidad permanente y de asombro. Me parece que lo importante es no perder el asombro, nunca. Entonces, nada, ir a buscar o literatura, o cine, o nada, o audiovisual, tele, lo que sea, no importa, hay cosas buenísimas en el formato audiovisual, ¿no? Que no sea cine, quiero decir, que no sean pelis. Lo importante para mí es eso, como estar a la búsqueda, ¿no? Para encontrar esos poemas o esas poéticas que te hablen a vos. Y para eso, en realidad, lo que hay que hacer es estar como en ese estado permanente por un lado, de ingenuidad y de no cerrarse a lo nuevo o a lo ya establecido, a que, bueno, Shakespeare y bueno, ya está, digo, por decir una obviedad, sino tener como eso, como el músculo de la curiosidad como en buen estado y sobre todo permitirse el asombro, ¿no? Que es algo que es lo que nos sigue manteniendo jóvenes, digamos, de acá. Totalmente, sí. Asombrarnos todavía, porque todos los días uno se puede asombrar. Sí. Si sabes mirar. Total. O si dejás, o si te permitís mirar. Ajá. Sí, parece que es lo más difícil, ¿no? Preservar un estado de percepción. Sí, de cierta ingenuidad y de cierta libertad también, ¿no? Ser libre también en lo que hacemos. No atarse a lo que ya hicimos. Por eso cuando métodos, estrategias, todas esas cosas, no, viste, es como cada proceso es nuevo, cada arranque es un arranque, porque te encontrás con personas distintas, porque ese encuentro no es el mismo que el otro, porque no podés replicar una fórmula, porque no sirve, no tiene sentido. Porque se hace entre todos. Entonces yo no puedo obligarle a alguien a que sea como yo creo que tiene que ser. Sobre todo en el trabajo de la actuación, ¿no? Si te encontrás con alguien que tiene eso, bueno, y a ver, ¿cómo hacemos de esto algo que sea nuestro? Ni mío ni tuyo, sino nuestro. Y bueno, y eso también necesitas de una libertad y a veces es un susto enorme porque no sabes a dónde vas. No tenés la vaca atada. Entonces eso, y es la manera más hermosa de crear, ¿no? No saber cuál va a ser el resultado, porque tampoco importa el resultado. Claro. Lo que importa son los procesos. El resultado es un punto de tensión. No puede estar ensayando una obra 35 años. Sí. Decir, bueno, ensayo 2 meses, punto. Pero eso no significa que esté. Significa que se estrenó, claro, que es otra cosa. Entonces, nada, no hay el resultado. No hay que ir a buscar eso. No, es eso, es eso. Es estar feliz y pleno en el presente, en el encuentro. Después de estar felices en las funciones también, porque es el otro presente. Sí. Pero cuando no estás esperando, bueno, acá voy a hacer esto para que no. Es como, a ver, estar disponible. Bueno, hermoso. Gracias, Mía. Gracias a vos, Ale. Lindas preguntas. Bueno, eso, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.